Hola, bienvenidos a todos a este informe hecho un poco improvisado y de carácter extraordinario, pues bueno, por las caídas que hemos tenido hoy, que bueno, se han recuperado un poco, pero bueno, un poco bastante, pero bueno, viendo un poco el nerviosismo y cómo la prensa se estaba haciendo eco de sobre todo lo que ha pasado en Japón, pues bueno, creía que era necesario un pequeño vídeo explicando pues qué ha pasado en situaciones como estas previamente y qué podemos esperar estos días venideros. También evidentemente pues primer día de vacaciones del trabajo y ya me ha salido un fuego por aquí, o sea que bueno, no descansamos, he aprovechado que tenía más tiempo libre y he podido recopilar un poco de todos lados, hacer un par de estudios y lo comentamos aquí bueno, para calmar un poco las aguas, que ya bastante nerviosismo tiene ya la bolsa ella sola en esos días. Así que bueno, vamos a pasar al informe. Todo ha empezado esta madrugada con el índice Nikkei, disculpad, el japonés, que bueno, pues ha tenido una caída del 20% desde los últimos máximos y bueno, una caída que no se ha visto en este índice desde 1987, cuando tuvo ese boom de Japón con todas las empresas como Sony, Nintendo, que tan establecidas están al día de hoy, pues bueno, en aquella época fueron más disruptivas y bueno, pues fue todo el boom económico de Japón. O Japón, un país bueno, a pesar de que su PIB en términos reales sigue en niveles de 1992, es decir, un estancamiento claro, como pocas empresas, como pocos países se han visto, su bolsa ha crecido desde entonces un 85%, algo completamente descorrelacionado con lo que sería una lógica de un país que no crece y sus empresas sí lo hacen. En parte también esto se puede explicar pues por efecto de nominal real, ¿no? De evolución de los precios, de la inflación, porque todo esto surge o tiene su origen en que el Banco de Japón, como dijimos no sé si en el último informe, pero en el anterior seguramente, pues bueno, ha empezado sus políticas monetarias más restrictivas, a restringir esa emisión tan deliberada de la moneda y de esas políticas económicas laxas para incentivar ese crecimiento o evitar esa recesión que han provocado el letargo y el estancamiento en el que se encuentra el país nipón desde eso, ¿no? Desde la década de los 90. En- con políticas monetarias que yo hasta entonces no había visto o no he visto ejemplos en otros países porque son bastantes, intervienen bastante en la economía y hasta niveles que creo que son demasiado lejos, ¿no? Como directamente comprar acciones de compañías cotizadas en Estados Unidos, perdón, en Japón. Los bancos centrales normalmente se suelen limitar a la compra de títulos de deuda pública y como mucho bonos corporativos de ciertas empresas con alto grado de solidez en sus finanzas para la devolución de dicha deuda. Pero en este caso, pues los japoneses fueron un paso más y bueno, pues empezaron esa compra también de activos de renta variable. ¿Qué ha pasado? Pues con este comienzo de la inflación, que han ido bastante más atrasados que nosotros, en parte entiendo que también que ha sido por ese cierre del país y de que le ha costado mucho abrirse al exterior. No han importado esa inflación que, bueno, pues la han empezado a experimentar después de muchos años de estímulos y los sindicatos exigiendo esa subida de salarios para compensar la inflación, que ahí es cuando están los efectos de segunda ronda de la inflación y que se enquista en la economía, porque al final los salarios son un coste más de la compañía y si le suben los salarios, suben los costes, suben los precios, vuelven a exigir subidas de salario para, evidentemente, y con toda la razón del mundo,
mantener su poder adquisitivo y eso puede volverse una espiral que no acaba nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, como por primera vez han tenido esos efectos de inflación, pues empezaron esas políticas restrictivas que tarde o temprano iban a verse en la bolsa y bueno, aquí están. Desde 2023 la bolsa japonesa ha subido un 65,8% y bueno, después del rally de Navidad que todos hemos, del año pasado, que de todos nos aprovechamos y tal, pues ha subido un 39% y en los últimos 2 semanas ha bajado un 20%. Está habiendo muchas llamadas de márgenes en Japón, los margin call que le dicen en inglés, que es pues bueno, tienes una posición apalancada, es decir, compras por valor de 100 pero tú solamente aportas 50 y cuando la acción o el título pierde mucho valor, la inversión o la posición, piden que aportes más de ese 50, que pierdas más dinero, que muchas veces lo que acaba provocando es que no se aporte ese margen de más, que se venda y se provoque ese sell-off, ¿no? Esa liquidación que como vemos no se dan unos valores parecidos desde el COVID. Y bueno, pues todo esto es un reflejo de, siempre lo he pensado, ¿no? De lo que nos espera, de cómo estas políticas monetarias expansivas, intentando forzar el ciclo, intentando evitar la recesión, cómo lleva a un letargo económico y que no provoca ningún tipo de avance. Nosotros no estamos en la etapa tan tardía de Japón, pero vamos siguiendo sus pasos, sobre todo también mucho en Europa. Y corremos el riesgo de acabar como ellos, ¿no? Y por eso ahí he puesto lo de cuando las barbas de tu vecino, pues veas a afeitar, pues las tuyas a remojar, de tener cuidado que nosotros no somos diferentes de ellos y si hacemos lo mismo, con casi 100% de probabilidad, acabaremos en la misma situación. Y bueno, pues con todo esto que ha pasado en Japón, en la madrugada, y las bolsas asiáticas, pues también vemos que la valoración en Estados Unidos venimos de un contexto de alta sobrevaloración. Este es un ratio de lo que es el valor total de la bolsa estadounidense, el market cap, es decir, número de acciones por precio, el valor total de la bolsa con respecto al PIB de Estados Unidos. Esto lo he leído en otros sitios que se llama también Warren Buffett Ratio. Supongo que sería de los primeros en compararlo y ver la valoración. Y como vemos, estamos en niveles desorbitados. Hace tiempo que la burbuja.com de las 2000 quedó no en anécdota, pero en una hermana menor de la que estamos viviendo ahora. Como vemos ese pico también anterior de esa burbuja baby, como la llaman algunos analistas de 2021, y cómo estamos en valores otra vez bastante parecidos. También ayuda de que la economía estadounidense sigue creciendo, pero ya no a los ritmos de antes ni mucho menos. Y bueno, la exacerbación de las valoraciones de todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Como he puesto ahí en el último punto, lo de los malos datos volverán a ser malos. Como hemos hablado en muchos informes, la bolsa estaba en ese punto de irracionalidad de que lo que quería eran datos malos, porque eso adelantaba la bajada de tipos y como no puede ser, pues eso facilita la financiación, la entrada de dinero en la bolsa, que es lo que necesita desesperadamente y lo que le hace funcionar. ¿Qué ocurre? Que evidentemente los malos datos presagian recesiones que tampoco son buenas para las compañías que forman la bolsa. ¿Qué ha pasado? Pues evidentemente se ha entrado otra vez en cordura y los malos datos no son bien recibidos porque se empieza a descontar una recesión que cada vez al parecer está más cerca y que incluso puede provocar reuniones extraordinarias de la Fed por alguna bajada de tipos, por algún tipo de manera de calmar al mercado que probablemente lo que provoque es mucho más pánico porque el sentimiento de la bolsa se ha girado completamente.
Antes, como decía, unos malos datos adelantaba bajadas de tipos, todo el mundo estaba contento y ahora todo el mundo está empezando a tener cierto temor. Hay miedo. O sea, en las últimas 2 semanas o por ahí he estado viendo que la bolsa abría al alza cuando le tocaba, otras veces pues abría a la baja y se mantenía a la baja, pero cuando abría al alza no duraba más de 2 horas y volvió otra vez a entrar en terreno negativo. Es decir, el empuje está ahí, pero al final el sentimiento lastra la bolsa y la lleva a eso, a rendimientos negativos. Con lo que está por ver qué pasa. Son las 7 de la tarde, 7 y poco. En Nasdaq y el Nasdaq y el SP 500 estaban bajándose en torno al 2 al 3%. Nada descabellado, había empezado el día mucho, mucho peor. Nosotros estamos bajando también sobre el 2,70 o por ahí. Habíamos empezado con un -5%, o sea que ahí ya empezaron a saltar las alarmas y ya la cosa, o sea, el día ha ido claramente de menos a más, aunque bueno, llevamos una racha de varios días de la semana pasada también bastante lastrado por malos rendimientos y bueno, es normal. Como estáis viendo, las valoraciones eran bastante exageradas y bueno, pues se empieza a descontar eso, una vuelta a la cordura, aunque sea a costa de una recesión y todos esos valores que estaban bastante sobrevalorados, como uno de ellos que tenemos que es MicroStrategy, que la tendencia no nos hace estar dentro, pero lleva bastante tiempo sin presentar buenos resultados. Solamente se la tenía en cuenta por la relación que tiene con el Bitcoin. Y es una empresa que he visto hoy que ha estado incluso bajando a niveles de -15%. O sea que bueno, las recesiones, los crash, los mercados bajistas son periodos sanos dentro del dolor, entre comillas, o incluso a veces no entre comillas, de pasar por ellos, pero son necesarios para que para que haya otra vez un reajuste en la economía y los flujos de dinero o de inversión vayan a las empresas, a los negocios, a las actividades que, entre comillas, vamos a decirlo entre muchas comillas, lo merecen, ¿no? O que realmente van bien o merecen la pena. Y ahora sí, pasando al SP. Aquí tenemos una foto desde octubre del 22 hasta la actualidad, que como dijimos, octubre 22 fue la bajada el final del mercado bajista que hemos, pues eso, cruzado a través de 2022 con ese periodo de subidas de tipos y demás. Y es que desde entonces hasta julio, hasta la mitad de julio, se ha subido un 62%. La subida ha sido un poco vertiginosa, incluso bastante más acentuada desde lo como hemos comentado en Japón. El rally de Navidad, noviembre del 23 hasta la actualidad, un 32% con solamente un par de tramos de bajadas, como vemos, del 5 y en la que estamos ahora mismo que va sobre el 7 casi el 8% desde máximos. Como hemos dicho, el día comenzó bastante catastrófico y bueno, se ha ido suavizando porque los datos de PMI, de pedidos a industria y demás, no han sido malos del todo. Malos, pero no catastróficos o que sirvan para explicar la bajada que tenemos a principio del día. El VIX, que es un índice que mide las posiciones cortas en el SP 500, eh, cuando cruza el umbral del 20%, del 15%, se considera que hay cierto temor, a partir de 25 ya se considera que hay miedo en el mercado, pues bueno, en la apertura ha llegado al 65% y ahora mismo está sobre el 32%, niveles que son bastante compatibles con mercados bajistas, con los primeros arreones de los mercados bajistas o crash como el de 2020 del COVID, 2008, la gran crisis financiera y demás periodos de sustos en el mercado. También este fin de semana ha estado lo del conflicto de Irán, con Israel, de las amenazas de lanzarse misiles unos a otros. La verdad que no estoy muy puesto en el tema, pero es que al final los conflictos geopolíticos
como hemos dicho en informes anteriores, no son drivers de mercado, sobre todo en el medio largo plazo. Normalmente, no sé, siempre se da, bueno, no siempre, igual es un sesgo, pero desde mi sesgo me parece siempre que se dan los fines de semana, cuando está la bolsa cerrada, y los lunes tenemos los sustos. Y esta vez ha sido igual, parecía que se acababa el mundo. Y bueno, pues la bolsa ha abierto con miedo, pero bueno, como vemos, eh, se ha ido recuperando. Y también, como vemos, hemos tenido una tendencia muy alcista, muy acelerada y como dije en el informe este anterior de julio, la bajada era necesaria, las estimaciones estaban muy por los aires. El viernes nos paramos en la media de 100, hoy la hemos atravesado. No sé si con los días volveremos a visitar la media de 100, que es la línea roja, ¿vale? La que es más smooth, más suavizada. Y bueno, veremos si volvemos a cruzarla al alza y entrar en terrenos más optimistas o hay un pullback y vamos para abajo. Pero bueno, como vemos hemos subido mucho, bajar un 7 no es el fin del mundo. Lo que tendremos que ver es cómo continúa viendo el sentimiento de mercado que hay ahora. Y ahora aquí he hecho un poco de echar un vistazo atrás y como veis si se nota, estoy de vacaciones y tengo tiempo para hacer estas cosas, pues disculpad, he estado viendo qué es lo que ha pasado, los resultados diarios que ha tenido la bolsa desde 1929, creo que es, entra el crash dentro. Y como vemos, la mayoría de resultados, el grueso, casi el 70 y... No, incluso sí, el 70 y 75% de los resultados diarios de la bolsa están comprendidos entre el -1 y el 1%, con un poco de sesgo hacia la derecha. Y bueno, como vemos, las lecturas negativas se pueden dar más de las positivas, pero bueno, hay siempre cierto sesgo al alza, ¿no? Que como podemos ver, la bolsa pues tiende a subir y no porque sí, porque sea un dicho que se dice siempre y que siempre todo sube, sino porque al final los índices bursátiles están, bueno, en el caso del S&P 500, para ser más concreto, pues están las 500 mejores empresas de Estados Unidos, las que mejor les va, las que más se revalorizan y las que no les va tan bien salen del índice. Entonces, continuamente es como una selección de las mejores 500 compañías, con lo que, por su simple naturaleza, por su simple forma de estar construido, pues tiende a ir al alza. He estado echando un vistazo y digo, bueno, ¿qué ha pasado cuando la bolsa ha caído más de un 2%? En este caso, el S&P 500. Pues como vemos, desde 1929, esto ha ocurrido en 868 días. Y bueno, he estado viendo, digo, bueno, ¿qué pasa en los siguientes 5 días, 10 días, un mes, 3 meses, 6 meses y un año, ¿no? Entonces, como veis, la bolsa tiende a recuperarse, por coger una medida más estandarizada. Las lecturas centrales de un mes y 3 meses, pues de media sube un 1% desde la caída y los 3 meses siguientes suele caer de media un 2,85, suele subir un 2,85%. Entre el 58 y el 59% de las veces, después de caer, entra otra vez en terreno positivo, ¿vale? Después de un año, lo he puesto porque se suele poner en los estudios, pero bueno, como vamos a ver ahora, es que esto tiende a subir siempre. O sea, es muy complicado que de un año para otro la cosa no haya mejorado, aunque bueno, hay periodos como hemos hablado de las famosas décadas perdidas, que, ay mira, ya que lo usé en el informe anterior, voy a volver a usarlo. Las décadas perdidas son estas, la del 70 y entre la década de los 70, la 70-80, y el estallido de las .com y del 2008. Estas son las dos famosas décadas perdidas. Entonces, como vemos, y es normal que asusten, que las caídas asusten, porque bueno, al fin y al cabo tenemos nuestro dinero en la mesa, como se dice, ahí en juego, y bueno, pues ver esas caídas no son platos de buen gusto nunca. Pero bueno, al final
Si miramos para atrás y como he dicho antes, por el sesgo de supervivencia, de que las mejores empresas siempre van a estar ahí y son las que van a tirar de la economía del país, los índices tienden a tener una tendencia alcista. Tienen periodos de correcciones, tienen periodos de exacerbación, como este fue el crash del 29, una caída del 85,90%, o sea, casi perder la totalidad, es una auténtica burrada. Pero como vemos, hay periodos que se suelen dar con cierta periodicidad, ¿no? A finales de los 30 hay una caída del 50, en el 70 con la guerra del Yom Kippur un 45%, las punto con un 45%, la gran crisis financiera de 2008, el crack de Lehman, también por estas fechas suele coincidir, agosto, octubre, ese periodo pues bueno cayó casi un 52%. Este es la crisis, el mercado bajista 2022, que si no recuerdo mal, creo que estuvo entre un 20, un 30% también de bajada. Es decir, esas cosas pasan, lo que pasa que, bueno, al fin y al cabo, siempre nosotros a lo que nos enfrentamos es a este lado del gráfico, que es cuando todavía no hay nada, ¿no? Cuando todavía está todo por escribir. Pero si miramos para atrás, aquí también podríamos decir que se decía, valga la redundancia, que aquí era el fin del capitalismo, en el 2008 también era el fin del capitalismo, que se acababa la economía, que estaba todo destrozado, y bueno, salimos hacia adelante. Es verdad que salimos hacia adelante, como dije en el informe anterior, con unos métodos que al final eran pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, estas recuperaciones pues bueno, estuvieron muy impulsadas por los bancos centrales, por inyecciones masivas de liquidez, como pasó en el caso de Japón, que he comentado, que bueno, de ahí ese letargo que tiene ahora. Al final la bolsa sale, o sea, sale después de esta subida meteórica que como vemos pocas veces se ha visto, es decir, hay un periodo de congestión, sales, congestión, sales, congestión, sales. Tiene que haber algún periodo y como hemos dicho repetidas veces, no sabemos cuándo, pero tiene que darse porque es sano. Al final hay que pararse a ver, tanto en la vida como en la bolsa, pararse a ver cómo estamos, si esto tiene sentido, si hay que seguir o si no, ¿no? Y hacer algunos ajustes si es necesario. Entonces, pues bueno, las caídas son necesarias, evidentemente por nuestra estrategia de momentum no captamos la caída entera. Estos son esto es por decir, no tengo nada calculado ahora, pero igual la cortas en medio y vuelves a sumarte cuando se retome otra vez la racha alcista. Pero bueno, eso, repito, las caídas son necesarias, son parte de esto y la bolsa en general por el sesgo de supervivencia de eso, de que las mejores empresas siempre están en el índice, siempre va a tender al alza porque las malas compañías es que directamente o quiebran, que salen del índice, o no están entre las 15 más grandes, entre las 500 más grandes, que de todas formas pues también salen. Y bueno, para acabar, me gusta siempre mucho en estos periodos pues ver qué hicieron los grandes, ¿no? Creo que la frase era de Newton, ¿no? Si conseguí ver lejos es porque estaba a hombros de gigantes y hablaba de Galileo, ¿no? De sus estudios, de los descubrimientos de Galileo. Evidentemente, yo no he tenido de mentor a Warren Buffett, pero creo que todo el que se dedica un poco a esto, pues se mira un poco en él, ¿no? ¿Qué hizo él? ¿Cuánto tiempo estuvo? Su forma de ver esto, aunque yo sea un analista técnico y él, pues sea completamente fundamental y aunque haya estudiado análisis técnico lo desecha completamente, pero bueno, es el mayor inversor de todos los tiempos por consenso de la comunidad y bueno, pues viendo lo que ha pasado él, pues vemos que nadie es exento de tener malas rachas, incluso el mayor inversor de todos los tiempos. Entre 1980 y 1924 ha conseguido una rentabilidad anualizada del 19,19%, es decir, una barbaridad, de sobra, de sobra batiendo al índice y bueno, pues eso, como he dicho, no está exento de tener sustos.
En los 90 tiene una caída del 31%, en el 2000, finales de los 90, 2000, una del 43%, en el 2008 un 44 con un 44 con 49% y disculpad que he tenido un problema con la cámara y ya terminamos esta explicación aunque sea sin la cámara. Que bueno, como iba diciendo, casi un 20% anualizado, batiendo el índice de manera holgada, y aún así, pues ha tenido periodos de sustos, ¿no? Como este del 31, del 43, en el 2008 un 44,50, y bueno, también en el 2022 su fondo cayó sobre el 15%, es decir, nadie está exento de tener malas rachas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es normal, esto es parte del juego, estos son momentos duros que compensan luego las subidas y bueno, volviendo a reiterar sobre un tema de que ya he comentado creo que bastantes veces ya, soy muy pesado con esto, pero la simetría de la bolsa. La bolsa no sube igual que vaca. Las bajadas suelen ser abruptas, sobre todo en periodos como estos, cuando los inversores son invadidos por el miedo, pues quieren vender rápido, quieren preservar su capital, porque bueno, según estudios de finanzas conductuales, se genera la misma respuesta emocional perdiendo 1 euro que ganando 2 euros, 2,5 euros. O sea que psicológicamente las pérdidas nos hacen mucho daño y tenemos aversión a cortarlas de raíz. Entonces, pues eso, los periodos bajistas son muy abruptos, son bastante eso, un sell-off, unas liquidaciones de posiciones rápidas y las subidas son más calmadas, aunque bueno, hay subidas que son eso, Skyrock, ¿no? Que son directamente cohetes. Pero bueno, suelen ser más pausadas y luego, pues eso, al final, aunque sea un 45% y nos parezca poco, es casi perder la mitad de tu inversión. O sea que no es algo para tomar a la ligera. Pero bueno, eso, visto un poco todo, las bajadas son parte del juego, tenían que darse. Cuando el sistema lo diga, pues las cortaremos de raíz, pero bueno, de momento tener un poco de espalda ancha y nada, al final esto, tener un poco de espalda ancha que como he dicho ya varias veces, pues en el largo plazo la tendencia es al alza y varias veces cada, cada 15 20 años se pronostica el final del mundo y bueno, muchas veces haciendo un poco de trampas, como he dicho con los bancos centrales, pero salimos adelante. O sea que nada, espero que haya servido de explicación de lo que ha sido estos días un poco más abruptos y nada, cuando, cuando los mercados vengan con maldadas, pues tenéis un vídeo al que recurrir para coger cierta idea bueno, de que las pérdidas son temporales y suelen ser más rápidas que las subidas y que bueno, que en el largo plazo todo irá bien. Además, este vídeo no es solamente para vosotros, probablemente en esos momentos también lo visitaré yo. Así que nada, muchas gracias por escuchar el primero de todo el informe, por vuestra paciencia, por vuestra resiliencia aguantando estos vendavales. Y nada, cualquier cosa, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo y a vuestro servicio, ¿vale? Así que nada, un abrazo y nos vemos pronto.